Nosotros queríamos, y lo planteamos a Valentina, hacer una serie de varios espacios, porque abordar este tema de la educación inclusiva, pues en 40 minutos no es tan fácil. Queríamos simplemente arrancar con esta aproximación y poder ver cómo vamos construyendo nuevos espacios para poder eh, profundizar en estrategias, en metodologías, en formas, como lo vienen haciendo también desde muchas experiencias que hemos conocido y nos han compartido otros países. Nuestra idea como red y como organizaciones que promovemos los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en nuestros países es, por supuesto, promover que todos los niños en edad escolar, sin excepción, puedan ir a la educación y de hecho, pues es un reto mundial. Nosotros de esto venimos hablando no ahora, es una apuesta de hace ya varias décadas, pero hoy tenemos eh, un buen pretexto, digámoslo así, que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy refuerzan aún más todo el tema de la educación para todos y el objetivo número 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y ese todos pues incluye a todas las poblaciones que históricamente han sido excluidas y que dentro de las metas de desarrollo sostenible, pues están planteadas y no están planteadas en vano. Nosotros sabemos que hoy, nos lo dice el Banco Mundial, aún hay 77 millones de niños por fuera del sistema educativo y hay un porcentaje importante, ahí no lo pusimos, pero 25 millones de niños siguen por fuera del sistema educativo y son niños con discapacidad que por lo general, dicen las estadísticas, están en nuestros países, que son países en vía de desarrollo. Em, Haciendo pues como les decía que no es algo nuevo, venimos de todos estos elementos que ustedes pueden ver en la diapositiva, de todas estas, digamos, reglamentaciones, documentos que han salido a nivel mundial desde 1990. Se está hablando de educación para todos, 1994 la Declaración de Salamanca, que fue el primer marco de acción. Tenemos lo último, pues es la Convención sobre los Derechos, que fue desde 2006 en adelante, que es lo que venimos impulsando la mayoría de nuestros países, el artículo 24, en relación a la educación inclusiva. La Agenda 2030, que se los acabo de mencionar, pues son como los dos últimos hitos políticos que soportan todo este tema de la educación inclusiva. Esto ya se los había comentado un poco, lo que nosotros sabemos. Nosotros hablo también de inclusión internacional. Nosotros pertenecemos a Inclusión Internacional, que también a la REI nos ha dado, nos ha dado un apoyo importante, nos ha dado mucha información y parte de donde nos soportamos es en los informes que Inclusión Internacional ha sacado. Nosotros les vamos a enviar información sobre dónde pueden encontrar estos informes. En el año 2009, Inclusión Internacional realizó el informe mundial de educación para ver el estado de la educación inclusiva en el mundo. Y ahí pues hay cifras como estas que les acababa de mencionar, que 25 millones de niños con discapacidad siguen estando por fuera del sistema educativo. Eh, la mayoría de los niños con discapacidad no participan en la escuela con sus pares sin discapacidad y tampoco reciben los apoyos que ellos necesitan. Em, Nosotros y en nuestros países, y bueno, los que estamos hoy, por ejemplo, Colombia está este año siendo evaluado sobre la implementación de la convención en nuestro país por el Comité de la ONU. Y digamos que la investigación que hemos hecho, hemos quedado muy mal, digamos, parados en términos de acceso de los niños y las niñas al sistema educativo y sabemos que esto es una generalidad de la región,
de la región latinoamericana y esa fue pues otra de las fuertes razones por las que la REI existe, porque todos los países que nos juntamos teníamos la misma inquietud y la misma necesidad de luchar por esto. Desde el análisis y desde todas estas investigaciones, nosotros sabemos que hoy dentro de, para alcanzar la educación inclusiva se han generado unas barreras muy importantes que todavía siguen permeando e imposibilitan el acceso de los niños y las niñas a la educación. Tenemos entonces como principales barreras sigue existiendo un predominio fuerte del enfoque clínico. Los maestros siguen pensando que es un tema de salud, que los niños y las niñas con discapacidad no pueden aprender de la forma pedagógica como aprenden los demás niños, sino que requieren temas especializados, terapeutas, profesionales de educación, expertos en temas más clínicos que pedagógicos. Y ahí tenemos, digamos, una fuerte barrera en ese concepto. Tenemos toda la visión, por supuesto, de la deficiencia, de que los niños con discapacidad deben ir los que van eh, a socializar simplemente y no a recibir, digamos, estrategias educativas que les permitan avanzar individualmente en sus procesos. Hay un concepto muy fuerte de protección, las familias, sobre todo, nosotros trabajamos no solamente con docentes, sino también hacemos nuestro trabajo directo con familias. Las familias tienen una idea muy fuerte de protección, de que los niños hay que dejarlos en espacios con otros niños con discapacidad porque es mejor y así están protegidos. Y el Estado, muchos de nuestros estados también creen que la mejor manera de proteger es teniéndolos en espacios segregados. Hay un concepto muy fuerte sobre las personas con discapacidad de subvaloración, de que no pueden aprender y de que total para qué. O sea, que queremos es que disfruten, que sean felices, que los cuiden, pero no hay una mirada sobre sus posibilidades, no solamente en su vida, en su infancia, sino en su vida futura, que es a lo que nosotros pensamos que debe apuntar la educación inclusiva y es a construir esas redes para una vida futura. Otra barrera es la formación del docente. Mucha de la formación que se ha impartido a los docentes tiene que ver con las especificidades, o sea, qué es un niño con autismo, qué es un niño con síndrome de Down, eh, más en temas patológicos que en términos pedagógicos. Nunca se habla de cómo aprende, de cuáles son las estrategias que debemos implementar, sino, digamos, siempre se va a una preparación desde dificultades de aprendizaje, desde temas pues muy relacionados con el predominio del enfoque clínico, ¿no? Entonces creemos que la formación docente ha sido muy enfocada desde esa mirada también de la deficiencia y de lo clínico. Tenemos una barrera que creo que es algo que hemos estado debatiendo inclusive esta semana aquí en Colombia y es el rol del educador especial o de apoyo, ¿sí? Mucho de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Colombia es que los educadores especiales o de apoyo les han puesto un aula exclusiva, ¿cierto? Dentro de los entornos educativos regulares, pero los han puesto aparte con los niños deficientes, con los niños que se considera que no pueden estar dentro del sistema educativo regular. Esas prácticas, digamos que hoy se han convertido en barrera porque hoy tenemos una fuerte presencia de educadores especiales negándose a los procesos de inclusión. Entonces creo que ahí lo ponemos como, no porque no sea necesario el rol del profesional de apoyo, sino porque hemos hecho, digamos, desde la interpretación, malas prácticas con lo que significa el rol del educador de apoyo. Tenemos, por supuesto, un trabajo intersectorial inexistente. Cuando hablo de intersectorial, hablo de todos los sectores, de salud, de educación, de recreación, cultura, de todos los temas que tienen que ver con la formación de una persona, de cualquier ser humano, y que a la persona con discapacidad, al niño o niña, se le ha reducido, como digo en el primer punto, a temas de salud.
Por supuesto, la falta de orientación a las familias para tener buenas y altas expectativas sobre su hijo o hija es un poco la visión que han mantenido las familias y que no ha sido apoyada tampoco por nuestros estados. Hay, por supuesto, un vacío político de liderazgo y responsabilidad frente al cumplimiento de estas acciones. Em, ¿Qué se entiende por inclusión educativa y social? Nosotros siempre utilizamos, y creo que los que estamos inmersos en todo este tema de la educación inclusiva, siempre hemos visto que, y sobre todo en nuestras redes sociales, se transmiten imágenes y cosas que nos permiten comprender mejor qué es inclusión, qué es integración y qué es segregación o exclusión. Nosotros, yo uso esta imagen nos muestra cómo históricamente, digamos, ha transcurrido la escolarización o la mirada que se ha tenido sobre la educación de las personas con discapacidad. En un primer momento se pensaba que las personas que eran diferentes había que separarlas y ponerlas, todo el que era cuadrado, como está la figura, tenía que ser separado. Luego vino una época después de, lo llaman los teóricos en los enfoques de discapacidad, la época del modelo biologicista, biológico, de rehabilitación, donde el sistema educativo pretendió que la persona a través de intervención clínica, ¿cierto? Mucha intervención clínica, se pudiera normalizar y ajustar a lo que estaban haciendo los niños en el entorno escolar. Entonces el sistema educativo no se transformaba, sino que era el niño al que se le insistía en que debía transformar, cambiar, aprender a leer y a escribir, porque era lo que tocaba y a veces tuvimos como resultado prácticas como que el niño pasaba hasta los 15, 16 años en grado primero, ¿cierto? Esperando esa nivelación que por supuesto hoy desde la perspectiva de inclusión sabemos que no existe. Nosotros hoy hablamos de un modelo de inclusión donde lo que significa es que la persona no es la que se debe transformar y cambiar, sino es la estructura y los sistemas los que deben transformarse para hacerlos mejor para todos. Y significa que esta persona puede recibir los apoyos y ajustes necesarios para que pueda participar en la medida de sus posibilidades dentro de un entorno escolar y aprender. Esto es, digamos, simple en relación a lo que significa la inclusión, pero creo que se nos hacía muy importante o se nos sigue haciendo muy importante profundizar en esta comprensión, porque cuando hablamos siempre con los maestros siempre nos están diciendo, pero ¿qué pasa si no lee y escribe? Pero ¿qué pasa si él casi no me habla? Y siempre hay como una urgencia de parte de los docentes de que el chico lea y escriba. Y hoy sabemos, desde la perspectiva de inclusión, que hay muchas formas de participar sin necesidad exclusiva de utilizar la lectura y la escritura, ¿sí? Y en eso, digamos que desde la educación tenemos que ir ajustando y cambiando conceptos. Inclusión entonces significa conseguir que todos los niños y niñas puedan aprender y participar de un proceso educativo. Como les decía, no porque el niño no tenga la habilidad específica de leer y escribir, no puede aprender. Él puede aprender con imágenes, puede aprender a través de utilizar múltiples estrategias. Todo este concepto de inclusión se fundamenta en teorías como la teoría de las inteligencias múltiples, en teorías como el diseño universal del aprendizaje, que eso son temas que deberíamos abordar individualmente para poder mm, procesar como toda esta información, pero digamos que en términos generales lo que queremos es que y creemos profundamente es que todos los niños pueden aprender a la medida de sus posibilidades. Debemos como maestros encontrar diferentes formas de enseñar a todos los niños y niñas, ¿sí? Em, Significa que debemos ser muy creativos, de abrir las puertas a la participación, al conocimiento de cada niño o niña. Y esto
Nosotros obviamente tenemos el lente de discapacidad porque somos organizaciones que trabajamos con personas con discapacidad, pero esto es una apuesta mundial por una mejor educación para todos los niños y las niñas, y es un reconocimiento de las capacidades de todos los niños y las niñas, y los que somos maestros y hemos sido, debemos reconocer que hemos dejado pasar muchos niños sin reconocerles sus habilidades y sus formas de aprender. La inclusión significa desarrollar amistad y respeto entre los niños y las niñas con discapacidad y sin discapacidad. Nosotros aquí queremos ser muy enfáticos en que la única forma de transformar sociedad es creciendo juntos. Hay una frase que tienen los informes de inclusión internacional y es, si crecemos juntos, aprendemos a vivir juntos. Y yo que lo he vivido y creo, soy mamá también de un niño, de un joven hoy ya de 16 años, estoy convencida que es la única forma que tenemos de transformar sociedad, es viviendo, conviviendo y conociendo cómo es vivir y cómo es conocer a las personas con discapacidad, y los niños y niñas con discapacidad nos van mostrando claramente los caminos que debemos recorrer en términos de su educación, también pues obviamente con el trabajo de las familias y con unos elementos que ya les voy a compartir. Creemos que todos los seres humanos tienen derecho a ser valorados con equiparación de oportunidades en la sociedad en la que nace, crecen y se desarrollan. Y eso es algo que desde los derechos humanos y de todas estas apuestas políticas no podemos desconocer. Todos los niños y las niñas tienen derecho a ser valorados y reconocidos en cualquier entorno, empezando por el entorno familiar y trascendiendo a los entornos en los que ellos van a vivir, no solo cuando son niños, sino cuando sean adultos y sus familias no estén. Sabemos que nadie aprende solo, todos aprendemos de todos, es un proceso claro de socialización. Todos aprendemos de los demás, desde que somos pequeños aprendemos a caminar, a correr, a hablar y a vivir estando con los otros, no en escenarios artificiales, no en consultorios llenos de adultos, sino en la vida misma. Esta frase eh, nos gusta mucho. Nosotros creemos profundamente que todos aprendemos de los otros, y obviamente hoy las experiencias de inclusión nos muestran los adultos que han podido trasegar por los caminos de la educación inclusiva son personas mucho más hábiles, y nos lo decía un experto que es Gordon Porter. Un niño se desarrolla 3 veces más en un entorno de inclusión que un niño que tiene una cantidad de expertos, digamos, en un consultorio. No es lo mismo lo que el niño puede aprender en relación a esa participación y a ese estar con los demás. Entonces es la necesidad de convivir lo que nos genera habilidades y destrezas, y en eso tenemos que ser supremamente enfáticos, y por eso la educación inclusiva para nosotros es la mejor forma de educar, y no solamente a nuestros niños con discapacidad, sino a los otros. Nosotros sí sentimos, los que hemos estado en procesos de inclusión, que se desarrolla un tema en doble vía. Los otros niños también se convierten en unos apoyos naturales, solidarios, reconocedores de las capacidades del otro, y creo que eso es una vivencia imposible de negar desde un entorno de inclusión. Em, yo quería traerles en esta caricatura, nosotros nos gusta mucho Francesco Tonucci, que es un caricaturista italiano que ha hecho una crítica muy fuerte a los sistemas educativos tradicionales. Él nos dice claramente en esta caricatura, pues, que todos somos diferentes, que todos tenemos formas diferentes de estar en el mundo y no hay nadie igual al otro. Aquí las niñas, yo soy larguirucha, yo no tengo padre, yo soy pecoso, yo soy bajito, yo soy inmigrante, yo soy tímido, yo no me acuerdo nunca de las poesías, yo tengo las orejas como Dumbo, yo uso gafas, yo tengo que llevar aparato, yo soy hijo único, y dice la última niña, ¿y yo seré normal? Eh, para nosotros también ese concepto de normalidad debe desaparecer, o sea, no hay unos niños normales y otros diferentes. Creemos
que todos somos diversos y que eh, la normalidad es un patrón que no existe porque es la individualidad de cada uno. Entonces, todos reconocemos la diversidad humana y la valoramos. La educación inclusiva tiene dos principios, o digamos, o algunos de los principios, porque son muchos más, es que si todos los sistemas educativos fueran inclusivos desde siempre, siempre llegarían a las escuelas el número de niños en proporción justa, porque irían a cada escuela los niños que corresponden por su sector, por su comunidad en la que viven y se desarrollan. Entonces nunca habría, digamos, un exceso como nos ha pasado hoy que tenemos algunos sistemas educativos que han, digamos, clasificado que hay unos colegios para niños cognitivos, que hay unos colegios para niños con autismo y los han puesto, digamos, como muy específicos y se han llenado de niños con cierta patología o con cierta condición o característica específica. Y para nosotros eso no es la proporción justa. La proporción justa es que si de verdad hiciéramos o tuviéramos un sistema educativo, habría un equilibrio, no llegarían más de 2 niños a cada aula que tuvieran algunos requerimientos de apoyos más importantes. Igual los apoyos naturales es otro principio que surge de esa convivencia. Nosotros hemos visto en estos procesos, esta foto es de un proyecto que tenía Bogotá de inclusión en la primera infancia. En los jardines infantiles veíamos cómo la naturalidad de los otros niños, cómo los otros niños empiezan a dar los apoyos a su amiguito. No, profe, yo lo llevo, yo le acompaño, yo le empujo la silla, son súper colaboradores y a eso es lo que nosotros llamamos que se da naturalmente dentro del entorno de inclusión, los apoyos naturales. La educación inclusiva trabaja por construir una generación de niños y niñas que no le tema la diversidad, sino que acoja y construya con el otro como un valor social. Nosotros, eh, los que promovemos la educación inclusiva, sabemos que esto se da, que es posible, que perdemos el miedo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar New Brunswick, que es una provincia en Canadá reconocida por la UNESCO por su modelo de inclusión. Y cuando uno habla con los maestros, cuando uno habla con las familias, con los otros niños, definitivamente lo ven de una forma muy natural, o sea, creo que se sorprenden de las preguntas nuestras y cómo hacen ustedes con este niño con multidéficit, en fin, y nos miran como, bueno, esto no nos parece difícil porque no lo estamos, no estoy yo sola, es un equipo, estamos trabajando juntos y como que yo también, dicen los maestros jóvenes, yo también estudié con una persona como él y digamos que esto transforma, digamos, con naturalidad una sociedad. A eso es a lo que nosotros le apuntamos cuando promovemos la educación inclusiva. Hay unas creencias y principios, como les decía, y esto ya lo he mencionado en la charla, todos los niños pueden aprender, todos los niños pueden asistir a un salón regular con todos los niños de su edad, ¿sí? Porque aquí hay que rescatar mucho. Antes se hablaba mucho de la edad cronológica y la edad mental, hoy sabemos que no, que nuestros niños deben transitar eh, dentro de sus grupos con compañeritos de su mismo estatus de edad, porque ahí es donde se jalonan también procesos muy claros en sus habilidades para la vida. Todos los niños reciben los programas apropiados, se reconocen sus posibilidades de aprender, se ajusta el currículo. Todos los niños participan en actividades curriculares y extracurriculares. No creemos desde una perspectiva de inclusión que los deban excluir de ciertas actividades. Creemos que pueden y deben participar de la mayoría de las actividades y brindárseles los apoyos necesarios. Todos los niños se benefician de la cooperación, colaboración entre la casa, la escuela y la comunidad. Sin duda alguna, la educación inclusiva tiene un elemento fundamental y es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo entre no solamente al interior de la institución educativa, un trabajo colaborativo entre los docentes,
cooperativo, de conversar unos con otros y de trabajar y compartir experiencias pedagógicas de trabajo con los niños, sino también abrir la puerta a escuchar y a trabajar con la familia y con otras. Nosotros también hemos encontrado, ay, qué pena ir rápido, pero veo acá la hora y el tiempo. Eh, tenemos algunos mitos, nosotros hemos encontrado también que son mitos que se han convertido en barrera y es que nos dicen mucho y sobre todo las familias nos lo reportan. Mira, es que los profesionales de la salud me dijeron que él todavía no estaba listo para ir a un entorno educativo. Y a veces ese mito, el maestro también lo dice, mira, yo no estoy lista para recibir a tu hijo, espera que venga alguien que sepa cómo hacerlo, pero yo la verdad no estoy preparada para recibir a tu hijo. Y mucho de lo que vuelve a salir, que es la barrera inicial que yo les contaba, es que las prácticas clínicas son más importantes que las pedagógicas. Nosotros desde la educación inclusiva sabemos que hemos desconocido mucho de un saber pedagógico que tienen los docentes y que nos interesa mucho rescatarlo, conocerlo. Los maestros nos han mostrado cosas maravillosas de lo que ellos han podido hacer cuando se han propuesto enseñarle a un estudiante que los retó a inventar diversas formas de aprender. Entonces, sabemos que las prácticas clínicas son un complemento o un elemento que puede apoyar, pero no es lo único ni lo más importante para el niño o niña. O sea, las prácticas clínicas o la parte de rehabilitación no puede interferir en los procesos que tienen que ver con lo pedagógico y con lo educativo. A veces los profesionales desconocen el saber de las familias. Yo he tenido y hemos recibido reportes de familias que nos dicen, o maestros que nos dicen es que la mamá está equivocada. Ella dice que él se sabía tal cosa, pero en realidad yo he visto que él no lo sabe. Entonces hay como una no credibilidad en el saber y en ese saber que tiene la familia y creo que es una forma de construir muchas otras cosas en relación a la persona o al niño o niña con discapacidad. La educación inclusiva se ha reducido mucho a que tiene que ver solo con los niños y las niñas con discapacidad y en realidad la educación inclusiva es responder a la diversidad de todos mis estudiantes y creo que ahí tiene una potencia muy fuerte reconocer la individualidad de cada uno de nuestros alumnos. Los niños con discapacidad solo pueden ser atendidos por expertos en salud, no me voy a detener en esa que ya la hemos mencionado, y que la escuela tiene que ver solo con desarrollo cognitivo o de aprendizaje académico. A veces también hemos tenido esa mirada solo y exclusivamente en lo académico, en si lee, escribe, en si se sabe las operaciones matemáticas. Es importante y creemos que algunos, que todos los niños, como decimos en los principios, pueden aprender, pero digamos que también tenemos que darle un valor muy importante a todas esas habilidades que el niño gana en su participación social y en todo lo que la escuela es mucho más allá de eso. Tenemos unos elementos con los que ya voy terminando, que hemos identificado que son muy valiosos dentro de un entorno que quiera hacer inclusión, y es la actitud. Nosotros, a veces Gordon Porter también nos dejaba como, bueno, pero ¿qué se necesita para hacer una escuela inclusiva? Actitud y compromiso. Tener una buena actitud, una disposición de aprender, una disposición de hacer. Eh, necesitamos liderazgo de rectores, obviamente necesitaríamos un liderazgo más arriba de todo el sistema educativo, pero para construir una escuela inclusiva a veces también hemos encontrado prácticas donde se le deja toda la responsabilidad a un maestro, pero esto tiene que tener un liderazgo muy fuerte de la parte administrativa o de la primera persona que es el rector. Eh, hablamos de un concepto, de un elemento que es la adaptación, pero no del colegio al niño, sino a la inversa, es de cómo el colegio tiene una apertura para recibir a los niños que tienen diversas formas también de funcionar y aprender. Hay un tema que son los ajustes y acomodaciones, que digamos los ajustes y acomodaciones tienen que ver con cosas físicas que a veces tenemos que hacer. Si es un niño con discapacidad física y tenemos que dejar su salón en el primer piso, eso es un ajuste, ¿cierto? Y
Y las acomodaciones que tienen que ser también muy físicas, pero hay también otro tipo de apoyos. Tenemos apoyos que están acá enmarcados en la parte física, tableros de comunicación, grabaciones, ubicación de los pupitres, calculadoras, organizadores visuales. eh, y hay otro elemento que son los recursos humanos, educadores, orientadoras, educadoras especiales, asistentes de aula. Digamos que son recursos humanos que pueden proveer una estructura que facilita el proceso de inclusión. Nosotros tenemos acá otros elementos que son las adecuaciones curriculares, que significa que el contenido y los conceptos del programa se simplifican para conseguir el éxito de todos los estudiantes, del estudiante, en este caso el niño o niña con discapacidad. Las adecuaciones curriculares es un elemento fundamental, sobre todo con nuestros chicos con discapacidad intelectual o chicos que tienen otras necesidades o formas de aprender, donde hoy no hablamos, es importante que ustedes sepan de un currículo paralelo, de que tengamos que hacerle cosas como nos pasaba antes, que el niño se lo pasaba, digamos, haciendo procesos de aprestamiento en la lectoescritura o vocales cada vez que ingresaba otra vez las vocales, sino que hablamos que el currículo que está viendo el niño de primero, el niño de segundo, el niño de tercero, es a ese currículo al que le hacemos el ajuste o la adecuación en cada una de las materias. Eso tiene que ver con que el maestro tiene que hacer una reflexión frente a qué es lo que quiere que el niño o niña aprenda. Eso está muy relacionado con el concepto de flexibilización y poder permitir la participación en términos de evaluación de diferentes formas, ¿sí? Como, como que el niño no, la única forma de participar o evaluar su saber no es con una evaluación escrita, sino que puede ser una exposición oral o pueden ser otras formas como podemos evidenciar que nuestro estudiante está aprendiendo. Eh, Creo que nosotros consideramos que la educación inclusiva es un enfoque para lograr una educación de calidad para todos, apoyados en el conocimiento, basados en la evidencia de que las escuelas regulares con esta orientación inclusiva proporcionan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad en general que trasciende, o sea, la escuela es el primer espacio donde transformamos sociedad. Entonces, lo que nosotros nos proponemos es lograr la educación de calidad para todos. Es uno de los grandes retos que tenemos. Yo voy terminando con esta imagen que creo que muchos de nosotros la hemos visto, eh, que nos hace ese planteamiento de cómo tenemos que revisar la individualidad de cada uno, ¿no? Todo lo que tiene valor en la sociedad depende de la oportunidad que se le dé al individuo para desarrollarse. Y creo que esa es una de las grandes apuestas que tenemos. Eh, Aquí ustedes pueden encontrar el contacto de nuestra red regional por la educación inclusiva, nuestro correo, nuestra página web de ASDOWN y la red regional por la educación inclusiva tiene su correo y su contacto en la página web. Em, Creo que pues con esto yo termino y estoy aquí abierta a preguntas. Muchas gracias, Mónica, por excelente presentación y realmente por tomar el tiempo para hablarnos sobre este tema que justamente ya habíamos iniciado acá en la Red Interamericana de Educación Docente en años pasados y que a partir del año pasado volvimos otra vez como a darle un poco más de prioridad al tema de la educación y la inclusión. En Sí. este sentido, pues quisiera entonces iniciar el proceso de preguntas y respuestas. He recopilado algunas que las personas que están participando en nuestro chat formularon durante tu presentación, así que voy a iniciar con la de Lilian Aguilar. Ok. Ella te pregunta, en su Ujú. experiencia, ¿cuáles son los obstáculos de la inclusión que usted considera es el más fácil de solventar para iniciar un proceso de inclusión?
El principal, digamos, el más fácil, bueno, creo que el más fácil es poder contar, y creo que lo tenemos casi la mayoría de los países, con políticas. O sea, nosotros hoy contamos con un marco legislativo y creo que casi la mayoría de los países de Latinoamérica, si no me equivoco, eh, casi no falta ninguno por ratificar la Convención de Derechos de las Naciones Unidas. Em, digamos que eso es como lo más fácil, tener unas políticas que respaldan el tema. Lo más complejo es, por supuesto, llevarlo a la práctica y la transformación cultural. Yo creo que el- la, la cuestión más fuerte que tenemos de transformar y cambiar, y por eso necesitamos de muchos, muchos aliados, es la parte cultural, que las familias entiendan y vean a sus hijos desde la posibilidad de aprender, que los colegios sepan y entiendan que los niños sí pueden llegar a aprender, ¿sí? Entonces, creo que son como esas dos cosas. Para nosotros contar con esos marcos políticos nos abre la posibilidad de poder discutir y dialogar esto de manera más directa. Inclusive nosotros aquí en Colombia tenemos muchas familias que han ganado ante la Corte sentencias por el derecho a la educación de sus hijos y para que les provean los apoyos necesarios. Entonces, digamos que eso de tener la ley ayuda, ayuda mucho. Muy bien, gracias, Mónica. La otra pregunta que tenemos es de Héctor Díaz Arboleda. Él pregunta, ¿es necesario que las escuelas también eduquen al entorno familiar sobre la educación inclusiva? Por supuesto, nosotros, claro, un elemento fundamental de la educación inclusiva es la familia y la familia debe entender el proceso al cual llega su hijo también, porque a veces también la escuela enfrenta a unas familias que dicen, bueno, a mí me dijeron que mi hijo tenía derecho a la educación y que usted, mejor dicho, mañana me lo entrega leyendo y escribiendo, ¿sí? Entonces, nosotros creemos profundamente que la familia debe hacer parte de ese proceso, debe conocer y reconocer y valorar a su hijo desde sus formas de aprender, y hacer un trabajo muy corresponsable, o sea, muy de corresponsabilidad con el entorno educativo. O sea, yo que preparo mucho y trabajo mucho con las familias, creo que nosotras tenemos que ser también muy constructivas cuando llegamos al entorno escolar, de proveer información que valide el trabajo también que está desarrollando el docente. O sea, hay muchas, digamos, estrategias que nosotros creemos que se deben utilizar con la familia, pero por supuesto, la primera es que la familia tenga una visión clara de lo que es su hijo y de lo que significa un proceso de inclusión escolar. Gracias, Mónica. Acá seguimos con otras preguntas. Ok. Tenemos a Lilian Aguilar. En su experiencia, ¿quiénes deben intervenir en las adecuaciones curriculares? Ok. Nosotros, bueno, el trabajo que conocemos, incluso aquí veo a la doctora María Eugenia Yadarola, que ha hecho ella pertenece también a nuestra red, al REI. María Eugenia tiene un trabajo muy fuerte en lo que ella ha hecho en Córdoba, Argentina, en todo el tema de las adecuaciones. Nosotros entendemos que la adecuación parte de la mirada del docente de aula. Es el docente de aula el que establece, él tiene su currículo, ¿cierto? Si va a enseñar matemáticas en grado tercero, él tiene su currículo. Entonces él establece, bueno, yo quiero que este niño, si vamos a ver conjuntos, vamos a limitar o a entender que él va a ver, no sé, unión, intersección, estoy poniendo ejemplos. Entonces, eso lo define el maestro de aula. Puede que el colegio cuente, nosotros consideramos que los colegios, el profesional de apoyo, ese que yo les dije que el rol a veces está un poco confundido, ese profesional de apoyo que tienen muchas instituciones educativas, que la educación pública contrata, debería tener los elementos y herramientas
para poder apoyar al docente en todo esto que tiene que ver con el ajuste del currículo. Pero no es que ese profesional de apoyo tenga que hacerle el ajuste de acuerdo a lo que él se le ocurra, sino que tiene que salir del maestro que imparte su cátedra, ¿sí? El maestro que imparte su cátedra dice, yo necesito que él reconozca conjuntos, que reconozca el símbolo de unión e intersección. Listo. Entonces, ese profesional de apoyo, que debe ser muy creativo, inclusive lo llamamos en algunos países, lo llaman profesional de métodos y recursos, es el que le da el apoyo al docente. Nosotros a veces hemos entendido que ese profesional de apoyo se debe dedicar al niño o niña con discapacidad y trabajarlo aparte a ese niño o niña. Y hoy lo que sabemos es que quien requiere de todo el acompañamiento y ese apoyo es el docente. Entonces, los profesionales de apoyo pueden, digamos, ejercer ese rol de apoyo al docente, pero también con la ejercitación de cuando uno les va mostrando al maestro cómo se hace el ajuste. Hay maestros que ya también se vuelven supremamente creativos en establecer los ajustes ellos mismos. Entonces, creo que es un trabajo conjunto que debe hacer maestro de aula, como les digo, el que imparte su cátedra, que lo debe apoyar si es en lo posible un profesional de apoyo, y también contar con otros elementos como es el trabajo entre docentes, que los mismos docentes se pueden apoyar entre sí para dar ideas, y inclusive hay una estrategia que manejan en New Brunswick que es maestros apoyando a maestros, porque también sabemos que hay una riqueza en las estrategias que manejan unos y otros en el entorno escolar, los mismos maestros, y eso apoya. También el otro apoyo fuerte es la familia, poder hablar con la familia y poder construir juntos cuál sería el mejor ajuste que requeriría ese niño o niña. Gracias, Mónica, por la respuesta a estas primeras preguntas. Por lo que estoy viendo, las intervenciones están como muy guiadas a tratar de encontrar un balance entre lo que dice el marco normativo, el discurso político y también las prácticas educativas dentro del aula de clase. Pero creo que siempre existe como un, un espacio de contención entre estos tres componentes y que a veces el docente o la docente se encuentran limitados precisamente para avanzar en una educación inclusiva dentro de sus instituciones y que precisamente se haga un trabajo colaborativo con las diferentes instancias, digamos, a la instancia directiva, también a la instancia pedagógica y también con las familias. Quisiera entonces preguntarte más directamente desde tu experiencia con la Asociación Colombiana de Síndrome de Down y también lo que se está adelantando con la REI, ¿cómo se está abordando esta brecha y cómo se están facilitando espacios precisamente para que los gobiernos y las instituciones educativas cierren ese espacio y esa distancia entre estos tres componentes? Eh, pues nosotros a veces nos ponemos nos preguntamos, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque son muchos frentes, así como tú lo planteas, Valentina. O sea, sabemos, como les digo, que tenemos la política, eh, un poco el interés nuestro como red regional de la educación inclusiva es poder trascender políticamente, digamos, ir más alto, o sea, hacer denuncias ante la Corte Interamericana de vulneración del derecho a la educación de los niños y las niñas, poder evidenciar, digamos, que la situación no se ha resuelto. O sea, a veces cuando oímos a los estados, la mayoría de estados dicen, no, pues nosotros ya firmamos la convención, estamos cumpliendo, tenemos tantos niños en procesos de inclusión, pero nunca hay tampoco cifras claras de cuántos siguen afuera, que eso, digamos, es lo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil venimos enfrentando. Eh, pero sí nos corresponde, digamos, como sociedad civil, ir mirando cómo trabajamos. Nosotros hoy creemos que una tarea muy fuerte que debemos hacer y que la estamos haciendo es con las familias,
O sea, queremos que las familias se conviertan en ese punto de presión también, no solamente política, sino en la calidad de la educación que reciben sus hijos, porque a veces también se convierte en que muy queridos, ellos me están haciendo el favor de tenerme al niño y no hay, digamos, ninguna mirada crítica frente a que la acción de educación se esté dando. Entonces creo que es un trabajo con familia, es un trabajo con los docentes. Sabemos hoy que cada vez tenemos más docentes interesados, comprometidos, que han tenido experiencias exitosas y que los motiva a seguir en esto, en este camino. Yo decía el otro día en Lima que para nosotros quienes promovemos la educación inclusiva es casi que un ejercicio de evangelización, de poder eh, convencer al otro de la importancia y del éxito que puede tener una escuela que logra que su educación sea inclusiva y sea impartida para todos. Entonces, esa es la gran apuesta, Valentina. Creo que es, nosotros siempre decimos no vamos a poder cambiar el mundo, quién sabe si lo podamos ver en esta década, pero cada vez sí creemos que con este ejercicio, por lo menos, lo que yo siempre le digo a la gente es, ¿qué se lleva usted cada uno y qué va a empezar a hacer desde cada uno en su micrositio, entre su contexto, así sea en su aula únicamente y exclusivamente, empezar a reconocer y a valorar a cada uno de sus niños? Y puede que eso ya algún día que llegue un niño a sus manos con algunos retos más altos y unas necesidades de apoyo, ya pueda decir, estoy abierto, estoy dispuesto, tengo la actitud, y creo que eso es lo que cada uno puede ir sumando, Valentina. No es una cosa que tengamos la fórmula mágica y creemos que esto es una construcción constante. No hay cosas perfectas, hay que seguirlas construyendo y llevando a cabo porque además cada día vamos a encontrar individualidades y personas diferentes, ¿no? En los contextos académicos y escolares y en la comunidad en general. Justamente, Mónica, con esa Sí, última parte Bárbara. que estabas mencionando, me acordaba de nuestro primer webinar sobre educación inclusiva, donde el enfoque fue cambiando el paradigma de la normalidad. Y precisamente cambiar ese paradigma de la normalidad tiene que abordarse desde diferentes frentes, ¿sí? Desde esos tres componentes de los cuales les hablaba, pero que desde acá desde la Red Interamericana de Educación Docente de la OEA lo abordamos más desde la práctica del docente, desde cómo desde su Sí, día a día en el aula de clase va construyendo una nueva forma de acercarse a lo que significa lo normal, a lo que significa incluir a todas los y las estudiantes que tienen formas diversas de aprendizaje y que por ende lo importante es empezar primero con un cambio en el lenguaje, ¿cierto? Y segundo, un cambio en la práctica y en la forma como nosotros nos acercamos a los estudiantes de acuerdo a sus capacidades individuales y también obviamente a cómo esas capacidades individuales contribuyen a la colectividad y al desarrollo del grupo. ¿Querías decir algo sobre eso? exactamente. No, vale, yo creo que Valentina lo ha planteado muy bien. Tenemos esa tarea, ¿no? O sea, estamos convencidos de que el ejercicio tiene que seguir siendo construido entre todos y pues sí, es una apuesta que nos interesa mucho tener y construir y mantener. Exactamente. Y viendo las demás preguntas e intervenciones que están teniendo los docentes, que haciendo un paréntesis, muchas gracias a todos y a todas por estar tan activos y activas participando durante el seminario y también ahora en esta parte de preguntas y respuestas, pero por favor no se preocupen que si no alcanzamos a abordarlas todas, siempre tenemos el espacio en nuestra comunidad virtual de práctica para continuar el diálogo y pues obviamente como hoy se inició la serie de Ried Rey, vamos a continuar en los próximos meses
pues nutriendo este tema y obviamente trayendo otras perspectivas y más información para todos y todas ustedes. Cerrando el paréntesis, entonces, hay docentes que nos están preguntando por estrategias pedagógicas un poco más específicas que se puedan usar dentro del aula de clase y también que son pertinentes para el proceso de aprendizaje del docente. Hay algunos que están preguntando si es necesario tener una sensibilización a nivel psicológico o tener experiencia de cómo manejar estos espacios, digamos, a nivel psicológico, psicotécnico. Hay otros que están preguntando sobre cómo permitir la interacción entre estudiantes que tienen niveles intelectuales diferentes. Bueno, yo no establecería, volviendo al tema de la especialidad, de que los maestros necesitaran un apoyo psicológico. O sea, yo creo que es el tema de la actitud se construye. Yo creo que sí, digamos que tenemos que desaprender algunas cosas. A veces los maestros se nos ha dicho o se nos ha transmitido que es muy difícil, inclusive a mí a veces los maestros me dicen, pero si yo le hablo, él me entiende, o sea, pero si yo le explico, él me va a entender, o sea, hay como siempre esa mirada de si yo lo voy a poder hacer de acuerdo a las deficiencias que ese o esa persona tenga. Y yo creo que lo que nos ha mostrado la experiencia es que obviamente tenemos que tener unas bases teóricas como los conceptos de diseño universal del aprendizaje, como qué significa flexibilizar el currículo. Yo creo que todos sabemos que si todos que podemos en una clase definir que si hay un niño que les voy a poner la tarea de hacer 10 sumas y el niño con discapacidad hace 3 es completamente válido, ¿sí? Y no se me quita nada ni hago nada grave porque ese niño no haga las 10 sumas que hace el otro que hace 3. Entonces, creo que poder tener esa claridad de respetar esa individualidad y de tratar de ver qué puede él aprender, qué le puedo enseñar, sin temor, también preguntando. Nosotros hoy sabemos que el Internet y todo esto que hay en Google nos ha favorecido muchísimo la cantidad de información que se maneja. Uno encuentra la técnica para enseñar los fraccionarios con un material súper didáctico, que les enseñemos la división repartiendo piedritas en cajas de huevos. Digamos que la tecnología hoy nos ayuda muchísimo, los videos que hay, que son muchísimos, donde le podemos enseñar al niño cómo es la digestión comiéndose una hamburguesa, un muñequito. O sea, hay unos videos maravillosos hoy, cortos, de 3 minutos, de 5 minutos, con los cuales nuestros niños pueden profundizar, ampliar un tema. Y creo que esa es digamos que yo a lo que invito al docente que tiene un chico con algún reto o capacidad diferente, es a ser muy creativos, a poder buscar, a poner, a veces queremos como una fórmula mágica, pero yo creo que lo primero y lo que ustedes se deben llevar, como les decía, es esa actitud de ser docentes y de querer enseñar. O sea, yo quiero que este niño aprenda en mis manos algo y eso lo vemos y se evidencia ese querer. Y luego ya viene lo que yo pregunto en términos generales, o sea, que tengo un niño con baja visión, entonces uno busca en Google el niño con baja visión y pues puede que en sus territorios y en sus países los estados cuenten con apoyos y con algunas estrategias para apoyar. Por ejemplo, aquí en Colombia uno tiene al INSI y al INSOR, que son instituciones del Estado que apoyan temas para niños sordos y para niños ciegos, ¿sí? Y un maestro puede llamar allá y preguntar, mira, tengo un niño con baja visión, sí, mira, puedes utilizar estas lupas, puedes utilizar este material, puedes utilizar lápices negros que hagan que su letra más gruesa se vea. Entonces, creo que todos esos elementos, cuando yo tengo la actitud, surgen y se dan en lo que voy conociendo. Sí.
Muchas gracias, Mónica. Sí, efectivamente tenemos que empezar con ese cambio de paradigma para luego empezar a profundizar más en detalle cuál deben ser las estrategias y las herramientas puntuales que los docentes tenemos que usar dentro del aula de clase precisamente para evitar generar espacios de exclusión y más bien generar espacios de inclusión. En este momento, pues ya son la 1 de la tarde acá en Washington, D.C. Exacto. Ya hemos cumplido con el tiempo disponible para el desarrollo de este seminario. Sin embargo, quiero antes de despedirme agradecer a Mónica Cortés y a la Red Regional por la Educación Inclusiva por aceptar este espacio para compartir su experiencia y todo el conocimiento que tienen sobre la educación y la inclusión. Y también agradecer a los docentes y a las docentes que estuvieron participando y a aquellos que se registraron y que no pudieron acompañarnos. Igualmente, muchas gracias por su interés y por seguirle apuntando y apostando a una educación inclusiva y a mejorar la calidad de la educación aquí en el hemisferio americano. Quiero también recordarles a todos y a todas que los materiales que fueron usados en este webinar y en webinars pasados, que incluyen la sinopsis del seminario, la presentación PowerPoint y el video del seminario, están disponibles en nuestra comunidad virtual de práctica de la RIET, y este seminario en particular está en el grupo Educación para la Inclusión. Los quiero también invitar a nuestros próximos webinars que se estarán desarrollando en los próximos meses y que estén atentos de los días y las horas específicas en nuestra página web o en nuestra comunidad virtual donde los estaremos anunciando. Mónica, ¿quieres decir unas últimas palabras Ok. antes de que nos despidamos? No, muchas gracias a todos por participar y bueno, cuentan con nuestros correos, nuestras páginas, igual para lo que requieran y podamos apoyar con mucho gusto. Si quieren, ahí está pues el correo de la red regional, de la red latinoamericana y pues cualquier cosa, como les digo, estamos participando allí un grupo de expertos, de organizaciones que promueven la educación inclusiva y que pues con todo el gusto estaremos abiertos a poder responder a todas sus inquietudes.